por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 3, 23 al 24. Te damos la bienvenida a nuestro ministerio de Donai, restaurador de Portillos. Soy tu pastor y servidor, Luis Venegas. Y en esta linda mañana de 13 de noviembre del 2024, día miércoles, te damos la bienvenida a nuestro programa devocional, Tiempos de Conexión con Papá. Hoy venimos ante la misericordia, el amor, la protección y la guía del Espíritu Santo del Señor y de la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz un día para darnos esa gracia y para darnos esa posibilidad de mantener nuestra salvación y de ser salvos en medio de nuestros caminos y bajo la supervisión y la guía del Ministerio Internacional Días Cálidas. Hoy venimos, como es costumbre todas las mañanas, papá nos viene a hablar sobre un tema muy importante en el cual tenemos que diferenciar. Y este ha sido un tema en el cual ha sido muy polémico, en el cual muchas veces el hombre se ha escudado para mostrar cosas que no son. Aquí le queremos hablar sobre estos aspectos que el cual debe de diferenciar a todo ser humano y más a un seguidor de Cristo. Y por eso el tema y el título de este devocional es Los justos y los pecadores. Miren, el justo no es perfecto, pero vive bajo la gracia del Señor. El pecador no está completamente condenado, pero necesita reconocer su necesidad ante un Salvador, ante Dios. Esa es necesidad que el pecador necesita para poder ser salvo. Esa necesidad de reconocer que existe un Cristo que murió por él para poder abrir esa puerta principal para poder caminar hacia Dios. Hoy tenemos que reflexionar sobre las diferencias que hay sobre lo que es un justo y es un pecador. Diferencias y similitudes entre esto desde la perspectiva bíblica, entendiendo que ambos son objeto del amor redentor de Dios. Y esto nos lleva a mirar que hay un mundo que está dividido entre los buenos y los malos. Jesús nos enseña algo muy radical y es la verdadera diferencia entre los justos y los pecadores. Que esta diferencia no está en las apariencias, sino en la relación que se tenga con Dios. Ahora yo te pregunto, ¿eres justo por tus méritos o por la gracia de Cristo? ¿Qué crees tú? Hoy Dios te quiere enseñar y quiere que aprendamos que todos pecamos, pero en Cristo podemos vivir con y por eso en la cita bíblica base que comenzamos de Romanos 3, 23 al 24, donde dice: por cuanto todos pecamos y están destituidos de la gloria del Señor, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención de Cristo Jesús. Aquí tenemos que tener dos cosas totalmente y diferenciar dos cosas totalmente. Cosas que es importante que tengamos en cuenta, porque el mundo
nos quiere hacer creer que nosotros nacemos pecadores. Y eso es totalmente falso. ¿Por qué se da el pecado? Se da por la desobediencia que el hombre tiene ante la voluntad del Padre. De ahí es donde se origina el pecado. Dios a todos nosotros, a todos los hombres, porque como también hay que diferenciar esto, el mundo habla sobre libre albedrío, pero la Biblia habla y Dios habla sobre la posibilidad que tiene cada uno de tomar sus propias decisiones y de dirigir su camino como Él lo crea, siempre y cuando tenga en cuenta lo que Dios quiere para Él. En cambio, el libre albedrío es hacer lo que se le da la gana a uno sin tener en cuenta a Dios. Aquí, cuando Dios te da a ti la potestad de decidir, es que lo que Él quiere es que tú siempre tomes los caminos y los parámetros que Él nos ha dejado, que está escrito en la Biblia, esos parámetros de bien y no de mal. Por eso dentro del versículo de la Biblia encontramos que Dios nos dice a nosotros: escoge más escoge el bien para que tú y tu descendencia tenga vida eterna, mas no cojas el mal porque vas a morir, porque lo que trae el mal es muerte. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta en este sentido. Y esta gracia que es gratuita, que Jesucristo nos otorgó completamente gratis, nosotros tenemos que valorarla. Porque como he dicho en varios devocionales, es importante tener en cuenta que Cristo lo que hace es abrirnos la puerta para poder mantenernos y para que nosotros podamos tener la verdadera salvación. Es que porque Cristo haya muerto ya nosotros no vamos a ser salvos de forma automática y no importando que nosotros sigamos pecando. No, lo que quiere Cristo es de que nosotros tomemos esa puerta principal que Él está abriendo y que bajo la gracia y bajo la enseñanza que Cristo y Dios nos va a dar en medio del camino, nosotros nos vayamos convirtiendo en personas justas y podamos mantener nuestra salvación y ganar verdaderamente nuestra salvación. Porque el hecho de haber muerto Jesús no quiere decir que nosotros ya seamos salvos. No lo quiere decir. La salvación se gana, sino que gratuitamente Jesucristo nos está abriendo esa puerta y nos está dando la posibilidad de poder caminar bajo esos parámetros, porque según la ley realmente ni tú ni yo seríamos salvos. Ninguno de nosotros podríamos ser salvos. No lo pudieron ser los fariseos. Imagínense que se sabían de pie a cabeza las leyes de Cristo, de Dios, y que supuestamente practicaban. Mentira, no practicaban absolutamente nada. Y aquí tenemos que hacernos una pregunta: ¿quiénes son los pecadores según la Biblia? Un pecador según la Biblia de Dios es aquel que vive apartado de Él, siguiendo sus propios deseos y rechazando su autoridad. Pero atención, todos somos pecadores o todos podríamos ser pecadores no por naturaleza, sino por malas decisiones que tomamos. Nadie puede decir que es completamente limpio ante Dios. El único que sí lo pudo decir era Jesucristo, que era 100% Dios y 100% hombre. Mira,
En Isaías 64:6, todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia con trapo de inmundicia. Isaías lo decía, todos somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Nosotros, si no caminamos bajo la vida y los caminos de Cristo, si no seguimos a Cristo, vamos a estar sucios. No vamos a estar sucios porque no vamos a tener un rumbo fijo a dónde caminar. Y es así que en 1 de Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. La verdad está en Cristo. Muchas veces nosotros nos queremos regir y es lo que a nosotros por lo general nos hace pecar, es creer que nosotros tenemos la verdad absoluta en nuestra cabeza y en nuestros corazones y por ende hacemos lo que hacemos y lo justificamos porque está bajo nuestra propia verdad. Y eso era lo que sucedía con Saulo de Tarso. Él creía que estaba sobre esa verdad y por eso cometió todas esas atrocidades. El pecador, aunque sea amado por Dios, vive bajo el dominio del pecado y enfrenta sus consecuencias. Y eso está en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y ahora me surge otra pregunta. ¿Quiénes somos los justos según la Biblia? Un justo no es alguien perfecto, como dije anteriormente, sino alguien que ha sido declarado justo por la fe en Jesucristo y porque obedece a Dios en todo momento, aunque de pronto en algún momento se equivoque, como lo hizo David, como lo hizo Moisés, como lo hizo Isaías y Isaac. Muchas personas se equivocaron. Job se equivocó en algún momento, pero fue considerado un hombre justo. Y esto significa que aunque sigues luchando contra el pecado, porque eso es el verdadero significado de vivir en Cristo. Es estar continuamente luchando contra el pecado. Y aquí lo importante es que nosotros vivamos dependiendo de Dios y caminando bajo la obediencia, sin mirar hacia ningún lado. Mira en Habacuc 2:4 que dice, el justo por su fe vivirá. Y Romanos 5:1 que dice, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea que lo que estamos justificados somos los que vivamos y probamos vivir bajo la fe en Cristo, bajo los parámetros de vida. El justo vive con un propósito. Y el propósito que el justo debe vivir es agradar al Señor y ser luz para otros. Es lo que hemos sido llamados. Hemos sido llamados es para eso. Mira, tenemos que hacer un paralelo entre los justos y los pecadores. Y si miramos en aspectos, primero el primer aspecto sería la relación con Dios. ¿Cómo vive un justo y un pecador en relación con Dios? El pecador vive separado de Dios por el pecado. Y el justo reconciliado por la fe en Cristo.
¿Cuál sería el estado espiritual del pecador? Muerto espiritualmente, y el justo vivo en Cristo. ¿Cuál sería la conducta del pecador? Siendo sus deseos egoístas y mundanos. Y el justo luchando por vivir conforme a la palabra del Señor. Miren qué diferencia hay. ¿Cuál sería el destino eterno que tendría un pecador condenado sin arrepentimiento? Condenado porque no se va a arrepentir nunca. Pero de un justo, vivir eternamente bajo la gracia del Señor y bajo el perdón del Señor. Y un último aspecto, ¿cuál sería la gracia? Para un pecador la gracia estaría disponible, pero él la rechazaría. Él la va a estar rechazando permanentemente, porque no se alinea bajo los intereses de él. Porque es que la gracia del Señor no hay inmundicia, y el pecador busca la inmundicia. Pero para el justo, ¿cuál sería la gracia de él? Sería aceptada y sería vivificada. O sea, viviría bajo la gracia del Señor. Mira, un gran ejemplo que podemos dar de un pecador y de un justo lo encontramos en Lucas 18, del 9 al 14. Y Jesús contó una parábola que ilustraba esta comparación. Comparó al fariseo y comparó a un publicano. Y dijo, el fariseo, un hombre aparentemente justo, confiaba en sus propias obras. Oró diciendo, Dios, te doy gracias, porque no soy como los demás hombres, ladrón, injusto, adúltero, ni aún como este republicano. Y el republicano dice, un pecador reconocido. Y del publicano dijo, un pecador reconocido. Ni siquiera levantaba sus ojos al cielo, sino que decía, Dios, sé propicio a mí, pecador. O sea que el republicano reconoció que era un pecador y reconoció que necesitaba a Dios. ¿Y cuál es la diferencia entre un republicano y un fariseo? El fariseo conocía las leyes del Señor enteramente, completamente, pero él se quiso hacer un hombre completamente digno ante el Señor porque supuestamente conocía las leyes. Pero aquí, ¿qué importó? ¿Que conociera las leyes o que de verdaderamente reconociera que él era un pecador y que verdaderamente necesitaba de la gracia y del perdón de Dios? Porque aquí el fariseo nunca lo reconoció, porque él decía que él era un hombre no como los demás, o sea, un hombre único, que no era ladrón, que no era injusto, no hacía adulterio, ni como lo hacía, porque se comparó con el republicano, no sabiendo qué es lo que verdaderamente hacía el republicano y qué fue lo que le generó a esa persona ese acto de contrición, de no querer seguir viviendo bajo ese pecado. Y como dije anteriormente, ¿cuál fue el resultado entre esta comparación que Jesucristo hizo? Jesús dijo que el republicano salió justificado porque reconoció su necesidad de misericordia. Y aquí, ¿cuál era la lección que Jesucristo quería darnos? Que la justicia verdadera no depende de lo que tú y yo hagamos, sino de tu corazón delante de Dios. Mire,
qué tan bonito es esto. De cómo somos capaces de nosotros postrar nuestro corazón delante de Dios y reconocer a Cristo como el puente entre los justos y los pecadores. Jesús vino para cerrar esa brecha entre los justos y los pecadores. Su sacrificio en la cruz es el acto máximo de justicia por amor. Y eso lo encontramos en 2 Corintios 5:21. El que no conoció pecado, no por lo que hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Nosotros tenemos que tener un reconocimiento. Nosotros tenemos que reconocer que somos pecadores por nuestras malas acciones y por nuestras malas decisiones. Por eso nosotros somos pecadores. Por eso. Porque queremos vivir bajo un mundo de egoísmo, bajo un mundo del yo. Yo soy el que puedo, yo soy el que hago y todo lo demás. Realmente aquí tenemos que mirar la aplicación práctica para nuestras vidas de toda esta enseñanza. La primera sería: reconoce tu condición. Reconoce tu condición de pecado. Ya que sea que te consideres justo o pecador, todos necesitamos a Cristo cada día en nuestra vida. El segundo aspecto es: acepta tu gracia. Deja de intentar ser bueno por tus fuerzas. Recibe el perdón y el poder de Cristo a través de tu fe, a través de la enseñanza que Cristo nos quiere dar a todos nosotros. Y la tercera aplicación práctica es vivir bajo Él. Permite vivir y caminar bajo la justicia de Dios y de Cristo. Si tú verdaderamente quieres convertirte en una persona justa, vive con humildad y gratitud. Si eres pecador, hoy es un día para arrepentirte y recibir el amor de Dios. Hoy es un día para que salgas de esa inmundicia, de vivir bajo esa desobediencia, que no nos va a traer absolutamente nada bueno. Y hoy podemos concluir con esta enseñanza, es que Dios hoy nos quiere hacer un llamado de acción, no únicamente de escucha, que escuchemos y accionemos. Hoy Dios no hace acepción de personas. Dios no dice porque tú eres feo entonces tú no vas a entrar, o si tú hueles mal no vas a entrar aquí. Y Jesús dijo en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y es lo que Jesucristo quiere venir a salvarte. Y aquí es donde Él nos está abriendo esta puerta de salvación. Él está buscando, Él está tocando tu puerta, esperando a que tú se la abras y permitas que Él entre profundamente a todos los lugares de tu casa. Hoy Jesús te llama a que seas justo y que no sigas viviendo bajo el pecado. Ahora yo te pregunto, ¿cómo vas a responder a este llamado? ¿Quieres dejar de ser un pecador para convertirte en un justo en presencia del Señor? Yo, sinceramente, yo tomé la decisión de dejar de vivir en pecado para que Dios me convierta en un justo y para que Dios me pueda ver con buenos ojos y que en algún momento Dios me diga y te pueda decir a ti también:
que tú eres amigo de Él. Con esto termino esta enseñanza y vamos al tiempo de la oración. Señor, gracias por amarnos a pesar de nuestras fallas, Señor. Reconocemos que sin ti somos pecadores perdidos, Padre amado. Ayúdanos a vivir como justos, pero no por mérito propio, sino porque tú nos da tu gracia y nos transforma nuestro corazón, y úsanos para que podamos llevar luz a otros que que están perdidos, como en algún momento nosotros lo estuvimos. Esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo, Señor. Y te pedimos, Padre Celestial, que nos perdones, Padre amado, por nuestros pecados, Señor, y reconocemos que somos pecadores, Señor. Y reconocemos que necesitamos una transformación inmediata, Padre Celestial. Y que hoy venimos ante tu presencia, Señor, para que seas tú, Señor, el que nos transforme y que vengas a romper nuestro molde y rómpelo, Señor. Hazlo añico, Padre Celestial, pero transfórmanos para que podamos ser esos hombres que podamos hacer y cumplir tus propósitos, Padre Celestial. Hoy entendemos la diferencia entre un justo y un pecador, y es únicamente por tu gracia, por la gracia que tú nos das, Señor. Hoy también entendemos que el justo no vive sin pecado, sino que vive en Cristo Jesús. Y también entendemos que Jesús no vino a condenar al pecador, sino que vino a salvarlo, Señor. Hoy, Señor, venimos a interceder, Padre amado, por todos nuestros hermanos y hermanas que están actualmente internos en una UCI, Señor. Hoy clamamos para que seas tú, Señor, levantándolos de esa mesa, Señor, ya que tú conoces su corazón, Señor, y tú sabes cuando hay un propósito y todavía hay un tiempo para ellos, Señor, como lo hiciste conmigo cuando estuve en una cama de UCI, Señor. Pero si de lo contrario, Señor, te das cuenta que en su corazón no existe ningún tipo de arrepentimiento, por ende no hay propósito y no hay tiempo, llévatelos para que no sigan sufriendo, Señor, y dale una visitación para que puedan pedirte perdón, darle esa última oportunidad para que se puedan arrepentir y se vayan bajo tu gracia, Señor. Te bendecimos, te alabamos y te glorificamos y te damos gracias. Amén y amén. Y recuerda, hermanos míos, Dios es bueno en todo tiempo. En todo tiempo, Dios es bueno. Mil bendiciones.